Exacto. Y el hospital de Talca y la clínica, ¿viste? Hoy día vamos a hablar de síntomas abdominales, ¿ya? Ustedes están empezando su carrera clínica. La idea de esta clase es que ustedes sepan síntomas, ¿no es cierto? Y como dice su nombre, los pacientes en la anamnesis, ustedes le van a preguntar la historia y les van a pedir algo. Cuando ustedes lo piden de síntomas es porque ustedes lo tendrán a hacer. Si el paciente dice que vomitó rojo, para que sea la tendencia, ustedes lo que tienen que hacer es comprobar que efectivamente lo que está vomitando el paciente es sangre. Pues ahí ustedes le ponen el nombre de matenesia. Entonces esta clase se enfoca en el hecho de que ustedes van a poner un nombre médico a lo que están viendo, ¿ya? Si ustedes dicen que es una dispepsia, ustedes como médicos le tienen eso. No es porque un paciente les dijo de que tengo dispepsia, porque eso puede ser otras cosas. O sea, reflujo, puede tener una función intestinal, puede tener una apendicitis. Ya, por eso es importante en esta clase que ustedes recuerden que cuando ustedes pintan algo de los nombres de las cosas que vamos a ver hoy día, es porque ustedes lo hicieron como médico. Y ustedes le pusieron ese sello al síntoma que está teniendo el paciente. ¿Ya? Entonces vamos a empezar con la dispepsia. La dispepsia es súper general. A todos le llaman dispepsia los médicos, ¿no es cierto? Pues los pacientes le llaman de todo a todo. Entonces, dispepsia es un síntoma conjunto de síntomas que la mayoría de los médicos considera que tienen su origen en la región gastroduodenal. ¿Ya? Empezamos por ahí. Esto está sacado del Roma 3, ¿ya? Porque generalmente la dispepsia uno lo ve desde el punto de vista funcional, ¿ya? Nosotros, los cirujanos, cuando ya el paciente tiene reflujo, es enfermedad de reflujo gastroesofágico. Si tiene dolor puede ser una úlcera, ¿no es cierto? Acá estamos viendo más desde el punto de vista funcional. Y la dispepsia es como el colon irritable de la zona gastroduodenal. En general, lo que uno va a encontrar son estas tres cosas, ya como más objetivo, tratando de sacar lo que los pacientes tienen: pesadez postprandial, saciedad precoz y dolor o ardor epigástrico. Entonces, la Roma 4, que es la última de los gastroenterólogos que dividieron para cómo hacer más objetivo todos estos signos que son bastante amplios, dividieron en 4 categorías, y la dispepsia funcional, que es la que nosotros vamos dispepsia, ¿no es cierto?, la dividieron en 2: en el síndrome de distrés, dificultad postprandial, y el síndrome de dolor epigástrico, los cuales van a tener criterios diagnósticos para que uno les pueda decir que es una dispepsia. Cuando el paciente dice tengo dolor, es una dispepsia. No, tiene que cumplir estos criterios para decir que es una dispepsia. Lo mismo, lo que estamos hablando. El paciente va a llegar con una historia, ustedes se lo van a sacar, pero si ustedes le ponen que es dispepsia, es porque ustedes como médicos pasaron por todo esto y dijeron que efectivamente ese síntoma que el paciente tiene es dispepsia. Esa es la idea de ¿cómo se llama?, de unificar criterios para que, por ejemplo, si yo lo vi y después lo va a ver otro compañero, como todos sabemos lo que es dispepsia, ya quedemos que eso es, ¿ya? No esto es algo que refiere al paciente, es como ustedes lo viven, ¿ya? Entonces, el criterio diagnóstico es que para que el paciente tenga una dispepsia funcional, hablando de las 4 categorías, es que tiene que tener uno o más de estos: plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico molesto y el dolor epigástrico molesto. ¿Ya? Porque si el paciente tiene un dolor epigástrico con irritación peritoneal, el paciente a lo mejor está perforado. Esto ya no quedaría dentro de las dispepsias, ¿no es cierto? Entonces, ahí es importante que es molesto, ¿ya? Y que no haya evidencia de una enfermedad estructural, ¿no es cierto? Para que sea funcional, el paciente no tiene que tener un cáncer gástrico. Y generalmente va a requerir una endoscopia, ¿ya? Y para que esto sea así, los criterios deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Para que nosotros digamos que ese dolor o esa molestia, esa pesadez que el paciente tiene que haber quedado por lo menos 3 meses y tiene que haber empezado por lo menos hace 6 meses. Por eso digamos que es dispepsia. Si el paciente dice, oh, es que ayer salí a carretear, me tomé con 5 piscolas y ahora, no tenés caña, no tenéis dispepsia. Síndrome de distrés postprandial. Para que nosotros digamos que es eso, porque esto es dispepsia funcional, se cumple estos criterios. ¿Cuándo vamos a decir que es un síndrome de distrés postprandial? Cuando presenta uno o ambos, las dos de los síntomas, y al menos 3 días por semana, con plenitud, molestia y o saciedad precoz. La dispepsia es como estos dos, y el síndrome de distrés postprandial es estos dos. ¿Ya? Pero esto es lo más importante: no hay evidencia de enfermedad estructural, para que ustedes vean que funciona. Ya, y este es el otro, el síndrome de dolor epigástrico. Y es lo mismo, el paciente dice, tengo un dolor, es una úlcera, no lo sabemos, pero podría ser algo funcional. Entonces ustedes se van de nuevo a los criterios diagnósticos hechos por los gastroenterólogos en el Roma 4, exacto. Entonces, dolor epigástrico, esto es importante, sí, molesto. ¿Ya? Si el paciente sabe que no debe mucho del epigastrio,
he bajado de peso, y ustedes le toman un hemograma y tiene anemia, y sabe que mi papá, mi hermano y mi hijo bueno, murieron de cáncer gástrico. No, lo más probable es que le hagan una endoscopia y le encuentren un cáncer gástrico. Entonces tiene que ser como un dolor más bien molesto. Como si un paciente, por ejemplo, llega con mucho dolor epigástrico, radiado en faja, vomitando, con fiebre, ustedes no se van a quedar con que sea esto. Puede ser una pancreatitis, ¿no es cierto? O irradiado hacia el borde derecho, el paciente está con fiebre, está medio amarillo, a lo mejor una colicitis. ¿Ya? Entonces es un dolor que no es un dolor fuerte, es un dolor que no, ¿cómo se llama? Se habla de molesto cuando el síntoma no es suficientemente intenso como para tener impacto y significativo en las actividades cotidianas. Entonces el paciente sigue haciendo su vida, pero con esa molestia en el epigástrico. Entonces, y siempre lo más importante de estos síndromes es que no hay evidencia de enfermedad orgánica. ¿Ya? Para decir que cae dentro de esto. Sistémica o metabólica que explique los síntomas. O sea, es funcional. Y lo mismo, durante los últimos 3 meses, y deben haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico, para brindarnos de esto. ¿Ya? Sí. Si tienen dudas, vayan haciendo la anterior. Otro de los síntomas abdominales es el dolor abdominal. Eso es como 2 diapositivas antes. ¿Ya? ¿A qué se refiere con saciedad precoz? Entonces el paciente come y dice, oh, estoy lleno. ¿Y es molesto eso? Claro, porque por ejemplo tú comes. Si tú comes mucho, va a llegar un punto en que tú te vas a sentir hinchado, ya, pero esto es precoz. O sea que no tiene que ver la cantidad de comida con lo que el paciente está recibiendo de molestia. Entonces imagínate, se toma un vaso de agua y empieza, hinchado, como los colon irritables, pero más bien el dolor no es en la parte de abajo, sino arriba. Entonces el paciente sabe que te comí una ensalada de lechuga y le duele. Y dice, oh, estoy lleno, oh, no puedo más. Eso se lo fue. Pero no es un dolor así como que el paciente no pueda seguir haciendo, por ejemplo, la típica, que le da sueño después de comer en la pega. El paciente puede seguir trabajando, pero está con una molestia. No es algo así que sabe que debe ir a la casa porque... ¿ya? Y por eso mismo la plenitud postprandial. Es que es más o menos lo mismo. Porque la saciedad tiene que ver con dejar de sentir hambre. Y la plenitud ya es como sentirse lleno. Entonces, él deja de sentir hambre, pero con una cantidad de comida que en general a las personas normales no. Por eso es precoz. Y la plenitud es sentirse llenito. ¿Ya? Y la saciedad es sentirse que no uno para de tener hambre. Porque uno se puede sentir con plenitud, pero no estar saciado. O sea que uno y está así como, pero todavía no come. ¿A qué se refiere con enfermedad orgánica? Enfermedad orgánica, un cáncer gástrico, una úlcera, pancreatitis, colecistitis, apendicitis, ¿ya? O sea que el paciente tiene todo su sistema normal, no tiene una obstrucción intestinal, no tiene una neoplasia, ¿ya? Y a pesar de eso tiene molestia, raro, ¿sí? Porque es funcional, ¿ya? A lo mejor la peristalsis es más, a lo mejor como el colon irritable, ¿cómo se llaman? Los síntomas aferentes y eferentes están ¿cómo se llama? Desbalanceados, pero no hay algo orgánico que lo explique, no hay una obstrucción, no hay un sangrado, no hay una masa que esté provocando el síntoma, ¿ya? Sí. El dolor abdominal es bastante amplio, porque en la guata puede doler de todo. Incluso pueden doler cosas que no están en el abdomen. Vamos a ver. En el abdomen, que están fuera del abdomen. Por ejemplo, las neumonías basales, los infartos de pared inferior, donde duelen en el estómago. Y no estamos en el abdomen, pero el paciente dice, me duele la guata. ¿Ya? Este es uno de los signos abdominales que más recurrentemente van a ver. Ustedes tienen que diferenciar cuándo va a ser algo que sea una emergencia o algo que el paciente se puede tratar de forma ambulatoria. ¿Ya? Es un síntoma específico y de muchas enfermedades. Claro, entonces lo que ustedes tienen que ver cuando llega un paciente con dolor abdominal es empezar como a clasificarlo. Tienen que empezar a llegar al diagnóstico. Y eso es lo que ustedes van a tener que hacer cuando el paciente dice que les duele la guata. ¿Ya? Importante es cuánto tiempo lleva el paciente, porque si lleva más de 3 meses va a ser crónico. Y ahí vamos a ir a otras patologías, ¿no es cierto? Ya como las colicitis y la apendicitis, el paciente lleva 3 meses, se hace bien difícil que la tenga, ¿ya? Y el abdomen agudo, este es importante, y este es el único que importa porque lo tenemos solo los cirujanos, lo demás no. Este es importante porque en el fondo pone en riesgo la vida del paciente, y ustedes también tienen que saber que los abdómenes agudos no son todos quirúrgicos, la mayoría, los más prevalentes, como la apéndice, que es el principal dolor abdominal en cualquier urgencia, con las colicitis agudas que vienen en segundo plano. Pero también hay algunas causas médicas que pueden provocar abdomen agudo, como la cetoacidosis diabética, la esquisis de porfiria,
las crisis avisonianas, por ejemplo, los slowing en los pacientes pequeños, en que ustedes van a, el paciente si tiene dolor, ustedes lo van a tocar, va a tener irritación peritoneal, tiene un abdomen agudo, pero no va a ser quirúrgico, o sea que en el fondo no se va a recuperar después de operar. Y lo que hablábamos, no todos los dolores vienen de la guata, ¿no es cierto? Del abdomen, el dolor referido, que está distante al lugar del máximo estímulo. O sea, el paciente refiere el dolor acá, pero tiene un infarto de cola inferior. Le duele acá, una cola no, es ¿cómo se llama? Una neumonía basal. Entonces eso hay que tener cuidado porque si bien el dolor el paciente lo está percibiendo en el abdomen, la causa, la etiología, lo que ustedes van a tener que arreglar va a estar fuera del abdomen. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a dilucidar de dónde viene el dolor del paciente? Y ahí ustedes van a tener que hacer que tenga características específicas, ¿cierto? Y todas estas características les van a ayudar a ustedes para llegar efectivamente al diagnóstico, ¿ya? Porque el que busca encuentra, el que encuentra trata, el que trata mejor al paciente. Si ustedes no lo encuentran, entonces, ¿cómo lo van a tratar? Entonces la idea es que nosotros estamos en la fase de encontrar lo que tiene el paciente. Entonces el paciente dice, sabe que tengo dolor en la guata es todo eso. ¿Qué hacemos? Localizarlo, ¿no es cierto? El abdomen se divide clásicamente en 9 partes. Entonces, ¿dónde le duele? Si le duele acá, es cobre. Si le duele acá, es apéndice. Si le duele acá, es diverticulitis, con mayor prevalencia, ¿no es cierto? Si el paciente le dice que le duele acá, la probabilidad de que sea un apéndice es bastante lejana. Entonces empezamos con la localización. Es agudo o crónico, lo mismo. Pues si el paciente dice que tiene un dolor que lleva hace 6 meses, que ha bajado de peso, que le cuesta tragar, uno empieza y que tiene 50 y 70 años, pues no piensa en una apendicitis, piensa más en una neoplasia, ¿no es cierto? Entonces el comienzo del dolor es lo mismo. No, me empezó hace 2 horas y me duele mucho y uno le va a tocar la guata y irritación peritoneal, puede tener una perforación, por ejemplo. ¿Ya? El carácter, importante. El paciente dice que tiene un dolor sordo en la zona epigástrica, ¿cómo se llama? Que le quema después de las comidas, una úlcera. Pues el paciente dice que tiene un dolor que viene y se va en el hipocondrio derecho, que, ¿cómo se llama? Que no tiene que ver con las comidas, parece más con la aguda, ¿no es cierto? O un dolor que empezó en la fosileta derecha hace 3 horas y que hay un aumento y no se pasa, parece más de apendicitis aguda, ¿vale? Diferenciamos. Entonces se dice que le duele uno y como después de las comidas uno ya está la endoscopia en diferido, pero se sabe que no te puede hablar porque está así como, uno lo va a ir a investigar más rápidamente, ¿no es cierto? Factores que modifican el dolor, las comidas. Por ejemplo, si el paciente le dice que el dolor le empezó durmiendo, ¿ya? Eso es un signo de alerta, porque en general, para que alguien le despierte el dolor, ya estamos hablando de que la intensidad es bastante fuerte, ¿no? A diferencia, no sé, porque el paciente dice, ¿sabe que me comí unos huevos fritos con longaniza y después me dolió la guata como 2 veces? Sí. Entonces es importante, cuando usted llega a un paciente con dolor abdominal, lo primero que tienen que hacer es sacarle todas estas características para que ustedes vayan a hacer el diagnóstico diferencial y por fin después lleguen al diagnóstico etiológico de la causa que le está provocando el dolor al paciente. Bueno, y acá tenemos lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? La localización. Vale, ¿no es cierto? Ustedes pasan por las líneas mediaclaviculares, acá, el reborde costal, la espina ilíaca y dividen el abdomen en 9, ¿no es cierto? Esta zona se llama hipocondrio derecho. ¿Esta? O un virgen. Hipogastro. Este es el mesogastro. O sea, eso tiene que saberlo. Si ustedes tienen un paciente que dice que tiene dolor en el mesogastrio, ¿qué es lo primero que se les viene a la cabeza? Porque acá es fácil. El mesogastrio se va a hacer de la rama. Depende si primero era la fosileta y después se fue la fosileta. No, ahí. Bueno, esa es la idea, ¿no es cierto?, de estas clases, que ustedes en el fondo tengan como los diagnósticos diferenciales ahí en la cabeza para que no ir siempre, es una cola aguda, no, o sea, hay que ver el cálculo renal. Sí, entonces, lo importante es que cuando llegue un paciente con dolor abdominal, ustedes lo que tienen que hacer en el fondo es empezar a sacarle todas las características para poder llegar después al diagnóstico que los va a llevar a tratar al paciente. Y acá tienen un cuadrito donde lo que sale, que puede ser lo más frecuente, ¿no? Siguiente. Ya, entonces vamos a hablar de algunos dolores abdominales que son bastante frecuentes. Y el más frecuente lejos en todos los sistemas de urgencia y en la cirugía de urgencia que más realizamos
si no estuviéramos en Chile, porque en Chile la cola aguda sería la apendicitis. ¿Ya? En todas las partes del mundo donde ustedes ejerzan la cirugía, el apéndice le gana a todos los cuadros de menor. Entonces tienen que saber diagnosticarla, ¿no es cierto? Es la causa más columna abdominal, 7% de riesgo en la vida de cada uno de nosotros, si es que ya no la tenemos, de desarrollar el apendicitis. Menor de 60 años el 25%, mayor de 60 años el 4%, porque se ve más, ¿cómo se llama?, en la edad más joven, ¿no? En los niños, ¿ven? 32%. Y la mortalidad con tratamiento adecuado menos del 1%. Que no se les mueran de apendicitis, o sea, no sé que se me mueren pacientes de apendicitis. No, ¿cómo? Si la mortalidad es menor del 1%. ¿Ya? Entonces, esta es la historia clásica desde la anamnesis que el paciente con apendicitis les va a decir. ¿Ya? Que el dolor va a ser lo primero que va a sentir el paciente. Y va a ser en el mesogastrio, acá, o periumbilical, que lo despierta, pero no es severo inicialmente. O sea, se puede confundir con una gastroenteritis fácilmente. Si no me duele, pero no tanto. Y va a aumentar hasta llegar a una máxima de 4 horas y va a migrar a la fosilía derecha. ¿Por qué es esto? Porque al principio el paciente el apéndice lo que va a hacer es, ¿cómo se llama? Es que va a alterar como las partes del dolor del peritoneo visceral, ¿ya? Que no es tan localizado como el peritoneo parietal, ¿ya? Porque en el fondo cuando ustedes le sacan a los pacientes los signos de irritación peritoneal es porque le está irritando lo que está dentro del peritoneo parietal al paciente, por eso están localizados, ¿no es cierto? La colicitis aguda, la apendicitis, pero cuando está un poquito inflamado el apéndice, lo que lleva a desencadenar el dolor es el peritoneo visceral, y por eso, ¿cómo se llama? En la guata no se, por las conexiones nerviosas que tiene, el primer lugar donde refiere la molestia, que es bastante vaga, va a ser en el mesogastrio. Y después, cuando ya se empieza a inflamar más, y llega el peritoneo parietal, se va a localizar en la fosa ilíaca derecha. Y la mayoría va a consultar a las 13:48 horas, ¿ya? Por eso no se ven tantos trastornos. Y el dolor ocurre previo al vómito, ¿ya? Y lo más importante es que el paciente no ha sufrido este tipo de dolor anteriormente, porque se confunden las etapas iniciales, sobre todo con cualquier dolor abdominal no funcional, como la gastroenteritis, ¿ya? Y tenemos que sacar los signos, porque el más común es el signo de irritación localizada que se llama lumbe, en que uno hace una presión y al soltar el paciente le da dolor, por irritación del peritoneo parietal. Pero también hay otros, como el Roxy, y estos que son los más clásicos, junto con el lumbe, que es, ¿cómo se llama?, el psoas, que es este de acá, que se supone que el psoas, que es un músculo que viene desde las vértebras y después va a llegar a ser al, ¿cómo se llama?, este que viene de las vértebras y se va en el tocante menor, lo que va a hacer es como tocar el apéndice y por lo tanto va a provocar dolor. Entonces cuando el paciente le duele, si ustedes hacen el signo del psoas, que está al lado, lo que en el fondo le hacen es hacer como así, y haga la patita como para atrás, le va a doler justo la fósila que es. O el signo del psoas, o el signo del obturador, que es lo mismo. En el fondo es estimular cuando que se mueve el apéndice. El paciente lo tienen así, con la cadera flectada y también y las rodillas, y le hacen así. El paciente le duele la fósila derecha. Esos son los más clásicos del apendicitis. ¿Ya? Este cuadro lo que les queremos mostrar es que si el paciente es un paciente joven, hombre, sin comorbilidades, que llega con un dolor, con todos estos signos, se puede hacer el diagnóstico clínico. ¿Ya? Este es un cuadro donde sale la sensibilidad, la especificidad y el LR positivo y el LR negativo de cada uno de los síntomas que ustedes tienen. ¿Saben lo que es el LR? Nadie. El likelihood rate es una, ¿cómo se llama? Positivo o negativo es una, se saca en los metaanálisis. ¿Sabes lo que es un metaanálisis? ¿Sabes lo que es un paper? ¿No es cierto? ¿Saben lo que son los grados de evidencia? ¿No es cierto? Los ensayos controlados aleatorios doble ciego se usan para hacer los metaanálisis, que es un conjunto de papers que tienen esas características, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Un estudio randomizado doble ciego, y cuando juntan una cantidad grande, no tan grande, pero a una cantidad, se puede sacar un gráfico, ¿ya?, con respecto a una pregunta, ¿ya? Esto, ¿cómo se llama? Se puede hacer cuando son ensayo y control, son ¿cómo se llama? Tienen que ser exámenes de cohortes, ¿ya? Cuando logran hacer eso y tienen la suficiente cantidad de papers de buena calidad para poder sacar un metaanálisis, pueden sacar el EDR,
o la input rate, que en el fondo es una relación entre la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo negativo, el valor predictivo positivo, para decir positivamente si es que va de cierto número hasta cierto número, si un signo, o lo que sea, porque también puede ser cuantitativo, por ejemplo la glicemia, de aquí a acá va a ser diabetes, de acá a acá no, también pasa con los signos, ¿cuánto sirve para hacer el diagnóstico de eso? ¿Se entiende? Y si no, ya, les va a servir para toda su carrera de medicina. ¿Ya? Y el LR negativo pasa lo mismo. Entonces, si ustedes ven este cuadro, ¿ya? Porque la sensibilidad, ¿qué es? Yo digo, oh, este 90% de sensibilidad. ¿Por qué? Ya lo mencionaba. ¿No? Pues supongo que han leído, ¿no es cierto? La Este efectividad tiene para tal. detectar una enfermedad. ¿Ya? ¿La? Efectividad para detectar una Efectividad no es la palabra, así como técnica. Pero es como va por ahí la idea, ¿no es cierto? Si a usted le dicen que un examen es sensible, significa que ustedes le van a creer harto de que efectivamente va a detectar a los pacientes, ¿ya? Que van a tener esa enfermedad. Entonces, ¿por qué nosotros le metemos especificidad a ese examen? Si está súper sensible. Por los que salen positivos, pero en verdad eran como negativos. Pero ese es el valor predictivo. Porque la sensibilidad es los pacientes que realmente salen positivos, no estamos hablando de pruebas diagnósticas, porque la sensibilidad puede ser para estas cosas. Los pacientes que salen positivos, que realmente son positivos, ¿ya? Y la especificidad de los pacientes que son negativos, que realmente son negativos. El valor predictivo de los positivos es que los pacientes que son positivos, ¿cómo se llama? Los pacientes, claro. El valor predictivo negativo es que los pacientes que uno dice que son negativos van a ser efectivamente negativos, pero es diferente a la especificidad. Bueno, acá está, medicina basada en ya, entonces, importante que la sensibilidad y la especificidad ustedes las tienen que relacionar con los valores predictivos, porque si la sensibilidad les dice, por ejemplo, que el dolor abdominal es bueno para diagnosticar apendicitis, ¿ya? Que por ejemplo, el dolor aquí, en el fosa ilíaca, dicen que es muy sensible para apendicitis, ¿ya? Pero era poco específico para apendicitis. ¿Qué significa eso? Que a lo mejor, claro, el paciente diagnosticaba el 90% solamente con eso, pero el 10% de los pacientes, ¿cómo se llama?, tenían un quiste ovárico roto. Entonces era poco específico, pero bastante sensible, ¿se entiende? No se entiende. O sea que no se les pasa a pacientes que efectivamente tenían apendicitis, pero eso puede ser cualquier otro dolor, pues, no es específico. Entonces su especificidad es baja, ¿ya? ¿Se entiende? Vale. Y el LR lo que hace es como hacer ¿cómo se llama?, un mecanismo diagnóstico con metaanálisis de mayor evidencia que le dice que efectivamente eso va de forma más dura que la sensibilidad y la especificidad para ese diagnóstico. Entonces miren el LR que tiene el paciente, esto es bastante alto. Entonces eso es casi criterio diagnóstico, ¿ya? Que el dolor en el cuadrante inferior derecho para el diagnóstico de apendicitis, ¿ya? Entonces, por eso esto es lo que queremos, que la apendicitis se puede hacer el diagnóstico clínico, pero piensen, en hombres jóvenes que no tienen otra patología, uno puede hacer el diagnóstico clínico. En una mujer no, porque se les pasan todas las cosas ginecológicas, ¿ya? Y a los viejitos se les pasan los cánceres, y a los jóvenes se les pasan las enfermedades congénitas, ¿ya? Por eso esto es importante en quién ustedes también van a hacer el diagnóstico. Si viene un viejito con dolor, es distinto que venga un niñito con dolor, que venga una mujer con dolor, ¿ya? Que si tiene patología o no tiene patología. Eso. Otro típico dolor que llega son los cólicos intestinales, ¿ya? ¿Qué es un cólico intestinal? Es cuando el paciente le da el abdomen con la presencia de obstrucción en la luz intestinal. 20% de los ingresos por dolor abdominal, 30% de los pacientes van a tener adherencia después de una cirugía. Esto es importante porque es la primera etiología que uno va a operar, ¿no es cierto? Porque el paciente tiene una obstrucción, lo más común es que tenga adherencia, dependiendo de la localización. Si es una obstrucción baja, más las hernias; si son altas, son las adherencias, o los casos, ¿no es cierto?, cuando son bajas. Y 25% necesitará cirugía al momento del ingreso, por eso es importante, ¿no es cierto? Y la historia clásica de este dolor es que es un dolor de tipo cólico por náusea, diemesis y distensión y ausencia de gases. Entonces, esa doctora me duele mucho la guata, que la localización no es hipocondriasis, no es tan clásica, ¿no es cierto? Pero sí lo que es clásico es que el paciente va a estar distendido y va a tener ausencia de gases y va a tener muchas ganas de vomitar y va a vomitar. Y la intensidad de todos estos síntomas va a variar
según estas tres cosas, según la severidad de la obstrucción, si es parcial el paciente no va a vomitar tanto ni va a estar tan distendido, pero si es total, claramente sí. El sitio de la obstrucción, si el paciente tiene una obstrucción alta, ¿cómo se llama? Va a tener más ausencia de gases y distensión, pero si es más baja el paciente va a tener náusea y va a tener vómitos fecaloides. Duración de la obstrucción. Si el paciente lleva 3 días obstruido, una semana va a tener una perforación de la víscera y va a estar séptico, el signo de irritación peritoneal, ¿no es cierto? Pero si lleva 1 hora, ¿cómo se llama? No va a estar con síntomas tan graves. El examen físico es importante, acuérdense que ustedes para poder examinar el abdomen tienen que hacer estas 4 pasos, ¿no es cierto? La inspección, la palpación, la percusión y la punción, el examen físico de cualquier parte. Entonces nosotros vamos a ver a un paciente que estamos sospechando que tiene un cólico intestinal, vamos a empezar por la inspección, ¿no es cierto? Donde vamos a tener un paciente que va a estar distendido, ¿no es cierto? Si usted pone al paciente de cúbito prono, como se debería para poder examinar el abdomen, van a ver que está así, ¿no es cierto? No va a estar planito. Y no solamente por su grasa abdominal, sino por la distensión. La palpación, bueno, ahí uno tiene que ir a buscar, porque acuérdense que la primera causa de la obstrucción es baja en los pacientes jóvenes son las hernias. Entonces vamos a ir a tocar las zonas inguinales, ¿no es cierto? Que son las hernias más frecuentes. Vamos a buscar masa, pues. Si se le palpa una masa grande a un viejito, ¿no es cierto? Parece que puede ser un cáncer de colon. Y los signos peritoneales, por lo que hablábamos. Si el paciente les dice que lleva 2 semanas sin poder ir al baño y tiene signos de irritación, bueno, sí, pues lo más probable es que esa obstrucción haya provocado compromiso de la intestinal o colónica y que esté perforada. La perfusión timpánica, ¿no es cierto? Si es timpánico, porque hay aire y, ¿cómo se llama? Si pierde la materia hepática, el paciente está teniendo un neumo peritoneo y lo más probable es que también se haya, ¿cómo se llama? Perforado la víscera. Y la auscultación, pues. Ruido de aire aumentado, bueno, eso depende. Si tiene ruido de aire aumentado sobre la zona de la obstrucción metálico, eso es típico de la obstrucción intestinal, pero también si lleva mucho más tiempo con la irritación peritoneal puede que no tenga ningún ruido de aire, y también es propio de la obstrucción intestinal. Y tienes que hacer un tacto mental. Si el paciente tiene ausencia de deposiciones en la ampolla, eso está hablando de que hay algo que está obstruyendo y que no está dejando que lleguen las deposiciones abajo. Y aquí tienen una tabla de todas las causas que ustedes pueden tener porque un paciente va a tener obstrucción intestinal. Y que ustedes tienen que ir a buscar, ¿no es cierto? Pero los más comunes, si es que son bajos, son las hernias o los cánceres de colon, y si son arriba, son las bridas o las adherencias, ¿no es cierto? Que el paciente va a tener que tener alguna cirugía para que tenga una adherencia, ¿no? Un paciente sin cirugía es que le duele la guata y tiene signos de infección intestinal, y que es joven, tiene que empezar a buscar qué puede estar provocando eso. Lo más probable es que sea una hernia. También pueden ser tumores, enfermedades inflamatorias, un hilo biliar. ¿Sabes lo que es un hilo biliar? Un hilo biliar es cuando un paciente hace una fístula colicisto colónica, ¿ya? Y pasa ¿cómo se llama? El cálculo, que es tan grande que produce una obstrucción a nivel generalmente de la válvula ileocelular. Los fecalomas, ¿sabes lo que son los fecalomas? Los besoares. ¿No? Los besoares, cuando los pacientes comen algo, por ejemplo, lo típico que puede pasar, la gente que tiene gato y que hace una masa en la guata que provoca una expulsión, eso es lo besoares. ¿No? Puede ser de contenido vegetal también, no sé, por alguien que le gusta papel o que come planta, como los veganos, no sé. Ya, los virus paralíticos, intoxicación por plomo, las porfirias, lo que hablamos, los abdómenes agudos, ¿cómo se llama? No solamente son quirúrgicos, sino también pueden presentarse en enfermedades, ¿cómo se llama? Médicas, que no requieren cirugía. ¿Por qué vamos a operar una intoxicación por plomo? ¿Qué le vamos a poner? ¿Ya? Entonces también tienen que tener en cuenta eso. La mayoría son quirúrgicos y van a tener algo, pero pueden pasar que sean médicos. ¿Ya? Y los vasculares, pues, las isquemias mesentéricas. ¿Sabes qué son las isquemias mesentéricas? ¿Cuáles son las arterias que irrigan el colon? Mesentérico superior, mesentérico inferior. Bien, muy bien. La mesentérica superior y la mesentérica inferior. La mesentérica superior, cuando se ocluye en su porción más proximal, provoca las isquemias mesentéricas. ¿Ya? Porque la mesentérica inferior, como tiene tanta, ¿cómo se llama?, anastomosis con otras arterias, si se incluye, es raro que provoque una necrosis del intestino. Pero si la mesentérica superior se ocluye, tiene menos, entonces provoca necrosis del intestino y da a este cuadro que se llama isquemia mesentérica.
Bien. Ese me sale. Bueno, esto es para que ustedes vean porque en la medicina antigua la gente usaba no los escáneres, usaba las radiografías y todavía en hospitales que no tienen mucha imagen como Parral usan esto, ¿no es cierto? Porque en el fondo hay muchas causas de obstrucción intestinal, entonces ustedes acá lo que pueden ver es una radiografía de abdomen simple que tiene que estar bien tomada, ¿no es cierto? Tiene que mostrar todo el abdomen, ¿no es cierto? Ojalá tiene que estar de pie. Lo que ustedes pueden ver aquí es efectivamente este colon que está sumamente distendido, ¿no es cierto? Y acá también, parece que empezó acá. Pero ustedes pueden saber cuál es la etiología de esto, no, pero pueden diagnosticar efectivamente una obstrucción. Sí, pues el paciente tiene una obstrucción, qué bonito, hagámosle el scan. Ya, pero para que sepan. Si es que nunca han visto una radiología de abdomen simple, así se ven cuando tienen una obstrucción y esta es de colon. ¿Eh? ¿Cómo se sabe? Porque tiene, bueno, porque es bastante grande y porque se ven las austras. ¿Ven? ¿Qué son las austras? No está bombado el colon. ¿Ah? No está bombado el colon. Bien. Niños. Ya. Otro de los dolores más comunes que ustedes van a ver abdominales es el dolor pancreático, que es causado la mayoría de las veces por la pancreatitis aguda o crónica. ¿Ya? Y dentro de las pancreatitis, porque la pancreatitis aguda puede ser leve o necrotizante, ya leve en el 90% de los casos, necrotizante ven bajo 5%. Y las pancreatitis se dan en el 10% de la población. Y en Chile, las causas más comunes son la litiasis vesicular, que es el 90%, y, ¿cómo se llama? El alcohol. ¿Ya? Entonces ustedes llega un paciente con dolor abdominal, le diagnosticaron la pancreatitis, porque usted tiene cálculo, listo, tiene el 90% de las cosas. Usted toma y ustedes tienen casi el 100% de la razón. Y esas son todas las causas de la pancreatitis. ¿Ya? Para que ustedes se entretengan leyéndolas y cuando les pregunten, dígame, ¿es causa de pancreatitis? Ustedes les van a decir, no, tengo todo eso. Pero lejos las más comunes son los cálculos y el alcohol. ¿Ya? Pero tienen que tener en cuenta los traumas pueden provocar pancreatitis, los virus, ¿ya? La hepatitis B, el coxsackie, el citomegalovirus, la varicela zoster, todo eso. La hipertrigliceridemia, pero tiene que ser una hipertrigliceridemia sobre 1000. ¿Ya? La hipercalcemia, ¿ya? La pancreatitis hereditaria, esa, no pasa mucho. Acá sí. ¿Ya? Y la presentación es muy amplia, pues dependiendo del grado de pancreatitis que tenga el paciente. Las más comunes son las leves, afortunadamente, y el dolor, este dolor clásico, la historia es que le duele en la zona del epigastrio, que está en faja, o sea, hacia ambos lados, hacia la zona de los flancos posteriores, y asociado a mucha náusea y vómito. ¿Ya? No tienen ni función orgánica, no hay necrosis y desde curso autolimitado. ¿Ya? Esa es generalmente como llegan los pacientes. Acuérdense que estos son los probadores clásicos, que es lo que los pacientes van a referir, y en el fondo ustedes tienen que tratar de llegar más o menos a una historia que les haga sentido para sospechar eso. ¿Ya? Y el 15% puede ser una pancreatitis severa. La severidad de las pancreatitis se ven con diferentes cosas. ¿Qué significa desnudo orgánica? Una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, una dificultad respiratoria, ¿ya? Una alteración de las pruebas de coagulación. Eso significa disfunción orgánica. Ya, en el examen físico de los pacientes que tienen pancreatitis, ustedes van a encontrar dos signos que son muy decidentes, que son el Mayer-Robson, el signo de Cohen y Great Circle. Mayer-Robson y el Great Circle, que dan en las pancreatitis severas necrohemorrágicas, porque el páncreas, ¿dónde está dentro del abdomen? Está ¿dónde? Ya, bueno, páncreas. Está retroperitoneal, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo si el paciente tiene el páncreas retroperitoneal le va a dar un hematoma en el abdomen? En el fondo lo que cuando ven los pacientes con una pancreatitis necrohemorrágica es que la inflamación del páncreas es tan grande que se echó la esplénica o se echó la gastrodenal inferior. Gastrodenal. Y provoca eso, que sangre, ¿no es cierto? Porque haya un hematoma tiene que sangrar algo. Entonces, ¿por qué si el paciente tiene un páncreas en el retroperitoneo va a provocar que le salga un hematoma en el ombligo?
Pero si ustedes ven esto y tienen una historia de pancreatitis, el paciente tiene que tomarle un escáner porque en el fondo tiene que parar de sangrar, pues, ¿no es cierto? O lo vamos a dejar ahí. Por eso es importante, cuando ustedes vean a un paciente con pancreatitis, que le revisen y si encuentran esto, que llamen al cirujano prontamente para ver qué es lo que va a ocurrir, ¿ya? Pero estos son signos que son característicos, si no patognomónicos, de una pancreatitis necrohemorrágica. ¿Qué significa que sea patognomónico? Búsquenlo, porque eso también es muy, muy de medicina, ¿no es cierto? Patognomónico significa que eso es diagnóstico de solamente esa patología, que en medicina es bastante raro, porque si yo digo que tengo dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿eso es patognomónico de colicitis aguda? No, pues, ¿no es cierto? Puede ser hartas cosas. Puede ser un tumor hepático, puede ser un quiste hepático reventado, puede ser un tumor renal, ¿ya? Entonces, patognomónico significa que es de esa patología y nada más. Como casi el diagnóstico etiológico solamente es del examen, patognomónico. Otro de los signos abdominales es la pirosis, ¿ya? Que por definición es la sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe. Es importante porque el paciente dice tengo, es la palabra que usan siempre, Acidez. acidez, gracias. Entonces dice tengo que acidez, pero ¿qué significa? Eso significa que es un dolor, significa que tiene pirosis, significa que está obstruido, que tengo acidez. ¿Qué significa eso para usted? Dígame. Porque si ustedes dicen que tiene pirosis, ya no es algo que dice el paciente, es un síntoma que ustedes le pusieron el nombre. Si ustedes me derivan a un paciente como médico que tiene pirosis, yo ya no le voy a andar preguntando a la señora qué refiere con su acidez. Pero la acidez para los pacientes puede ser dolor, puede ser distensión, puede ser pirosis. Entonces ustedes tienen que efectivamente, si el paciente dice, sabe que tengo acidez, que ustedes tienen y dicen que es pirosis, es porque ustedes le dieron sentido a lo que el paciente refería por esta definición. ¿No es cierto? Que es la definición médica, pero que es la sensación de quemadura que sube desde el estómago hasta la faringe, ¿ya? Y que es parte del cuadro del reflujo gastroesofágico. 20% de la población lo va a tener en síntomas semanales y el 7 del 10 lo va a tener como síntomas diarios, ¿ya? Y ahí tenemos. ¿Por qué se produce el reflujo gastroesofágico? Es porque hay una evolución del contenido ácido del estómago por falla del esfínter esofágico inferior, ¿cierto? Así que el esfínter esofágico inferior puede ser anatómico, no es anatómico, es más bien funcional. Se puede ver una visualización en la endoscopía y por donde uno pasa en el diafragma, pero no es tan anatómico. Entonces, este esfínter esofágico inferior falla y la acidez sube y eso es lo que da al paciente esta sensación de pirosis, ¿no es cierto? Y tenemos las causas o agravantes de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Ya si el paciente dice, sabe que llevo como 2 semanas comiendo papas fritas y siento pirosis. Te dice, bueno, a lo mejor se le va a pasar si deja de comer papas fritas. Ya, o chocolate, mente, si ya es mucho, el paciente dice, ya no puedo más, doctor, sé que me quema, no puedo comer ninguna cosa. Dice, pero ¿sabe qué? Yo lo que hago es fumo, como 4 horas antes de irme a acostar, así, un poco de papas fritas, y más encima me tomo una piscola y estoy embarazada. Puede ser reflujo. Entonces esto es importante porque si ustedes quieren ayudar, acuérdense que la enfermedad de reflujo gastroesofágico con cambios es una enfermedad funcional, ¿ya? No se arregla tan bien con la cirugía. Entonces uno tiene que decirle esto a los pacientes porque va a ser la principal herramienta que nosotros tenemos antes del omeprazol para que el paciente no le dé reflujo, ¿ya? Por ejemplo, así como deje de tomar Coca-Cola o con alcohol, tomar chocolate, menta, o deje de fumar. Puras cosas que la gente hace súper bien, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo vamos a diagnosticar una enfermedad de reflujo gastroesofágico, que es la que nos lleva a la pirosis, ¿no es cierto? Es un paciente que va a tener alta historia de pirosis y menor tiempo de regurgitación, ¿ya? Ya vamos a ver lo que es la regurgitación como síntoma médico, que se mantiene en la zona epigástrica y en la zona retroestelar. Si el paciente dice que le quema y se le va para acá atrás, eso no es un reflujo gastroesofágico. Sin irradiación a la espalda. La presencia de regurgitación indica progresión de la enfermedad. ¿Ya? Y ahí uno tiene que ir a buscar ya una causa más orgánica de por qué se le está volviendo, porque la regurgitación no es solamente el líquido ácido del estómago, sino que se le está volviendo la comida al paciente, una mayor disfunción del esfínter esofágico inferior. Y el examen físico puede ser normal, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque acuérdense que la enfermedad de reflujo gastroesofágico lleva mucho tiempo antes de presentar las complicaciones, que pueden ser
gastritis, esofagitis, estenosis esofágica, esófago de Barrett. ¿Sabes lo que es el esófago de Barrett? Metaplasia. Una metaplasia Esófago, del que esófago. cambia epitelio digestivo. Que cambia, claro, es una metaplasia intestinal, donde el paciente tiene primero una, como sea, un epitelio laminar que después se vuelve columnar y es una lesión precancerígena, ¿ya? ¿No es cierto? Es como una displasia severa del esófago. Después es una metaplasia, pero en el fondo es una lesión precancerígena y eso hay que estarla, ¿cómo se llama?, constantemente haciendo la endoscopía porque puede en poco tiempo llevar al cáncer de esófago. Por eso es importante el esófago de Barrett, por eso es importante el reflujo gastroesofágico. Ya, la regurgitación es expeler por la boca sustancias sólidas o líquidas contenidas en el esófago o en el estómago. ¿Ya? Importante. O sea, ustedes dicen esto es una regurgitación, es porque ustedes vieron que eso es. ¿Ya? No es porque el paciente vomitó, supongo. Entonces, regurgitación es distinto. ¿Ya? Es expeler por la boca sustancias sólidas o líquidas contenidas en el esófago o en el estómago. ¿Ya? Por tanto, habla de una mayor difusión del esfínter esofágico inferior y la causa esofágica, como esto es importante porque la regurgitación, si el paciente dice, sabe que como y de repente ¡ta! Porque el vómito es distinto, porque el paciente va a tener como una dolor, va a tener una náusea y va a vomitar, ¿no es cierto? El contenido del estómago, la regurgitación es como que el paciente va caminando ¡ta! Sin ningún tipo de proceso raro. Y eso también es bastante clásico de los divertículos esofágicos. ¿Qué es un divertículo? ¿No? Vaso, cavidad. ¿Ya? ¿Nadie más quiere? ¿Cuál es tu nombre? Franco. ¿Alguien quiere responder aparte de Franco? Por favor. Muy bien, Franco. Un divertículo es como una dilatación que tiene las tres capas de la zona donde está provocando el divertículo. El esófago no tiene serosa, así que no puede, pero la mayoría de los divertículos, el más común es el de Senker, que es el que está más abajo. Y esto es importante con la regurgitación porque es bastante clásico en los pacientes que tienen divertículo esofágico. ¿Ya? Entonces el paciente tiene un divertículo que es una dilatación, que tienen, ahí lo ven. Recuerden que acá ven el esófago, acá tiene como una bolsita, ese es el divertículo. El paciente como va a devolver el contenido pero sin tener las náuseas. Como va a estar haciendo su día y de repente se agachó, ¡pa!, botó comida. ¿Ya? Y es viejito, porque generalmente esta patología es más de gente añosa. Entonces eso nos tiene que llamar la atención para ir a descartar eso, que es bastante clásico de la regurgitación. Que es diferente a la disfagia, que la disfagia es una imposibilidad de tragar. ¿Ya? El paciente dice que tiene dificultad para tragar. ¿Ya? Y podemos tener dos tipos, que sea orofaringia o esofágica. Y en cuanto a la orofaringia, la causa más frecuente son las enfermedades neuromusculares. ¿Ya? Y el paciente es incapaz de iniciar la deglución. Porque generalmente los pacientes que tienen disfagia en la zona del esófago, como que los pacientes tienen como dificultad como para hacer pasar la comida. En cambio, los que tienen un defecto más faringio, los pacientes como que no pueden ni siquiera iniciarla, o sea, como que ni siquiera les pasa la comida. En cambio, la otra como que no la pueden empujar. ¿Ya? Ahí tenemos todas las causas que tienen que aprenderse como buenos médicos para poder, cuando un paciente viene con disfagia, para poder diagnosticarle su causa, ¿no es cierto? La que nosotros vemos más claramente son las esofágicas, las orofaringias son más de los médicos internos. ¿Ya? Y acuérdense que la disfagia lógica tienen que hacerlos pensar en ¿te sabes la diferencia entre una disfagia lógica y ilógica? Bueno, sí, para esto de este curso. La disfagia lógica es, como dice su nombre, algo lógico. Que uno primero tiene dificultad para tragar cosas sólidas, que son más difíciles, y después cosas de consistencia picada, después de consistencia papilla, y después líquido. Entonces es más fácil tragar agua que tragar un pedazo de carne. Entonces, cuando es lógica, ese es el progreso. Cuando es ilógica, el paciente de repente refiere que puede comer muy bien la carne y de repente no. Pero también dice que no puede comer muy bien, ¿cómo se llaman?, los líquidos y después no. No es como la lógica, que es como dice, ¿sabes qué? Al principio voy a comer de todo, pero ahora estoy comiendo solo carne. El paciente de repente dice, no, me comí un asado y de repente yo hoy día no puedo tragar agua. Eso es ilógico, ¿no es cierto? En cambio la otra es lógica. La lógica es propia de los cánceres esofágicos. Hay una masa que empieza a obstruir el esófago
que le impide al paciente tragar. En cambio, la ilógica es propia de las alteraciones motoras del esófago, que de repente, ¿cómo se llama?, se desencadenan y provocan que el paciente le provoque la disfagia. El paciente está bien, puede comer de todo, pero de repente empieza, por ejemplo, la acalasia, ¿ya? Y el paciente tiene una crisis y de repente no puede tragar ni agua. Ilógico, ¿ya? Entonces eso es muy importante porque hace la distinción más bien entre orgánico e inorgánico, en el sentido de que haya una masa, ¿ya? Ahí tenemos pues, la esofágica, las obstrucciones mecánicas que van a estar caracterizadas por una disfagia lógica. Ahí tenemos la membrana o anillos esofágicos, las neoplasias, los divertículos, la arteria subclavia aberrante, ya que se ve por fuera del esófago provocan estenosis, la aorta aumentada de tamaño, porque si ustedes recordarán sus clases de anatomía, el esófago tiene 3 zonas donde, ¿cómo se llama?, donde tiene una estrechez. Primero pasando de la faringe, después cuando sale el arco aórtico y al final cuando pasa por el diafragma. Entonces cuando el arco aumenta de tamaño puede provocar disfagia lógica. Tiene que ser así, un aneurisma más o menos, ¿sí? ¿Ya? No algo pequeño. Trastorno de motilidad, y acá es donde entramos las disfagias lógicas, como la calasia, los trastornos espásticos, la esclerodermia, la enfermedad de Chagas, ¿ya? La diabetes, el alcoholismo y el reflujo también, porque el reflujo puede ser tanto tiempo que el paciente lo tiene que va a llevar a una estenosis péptica y el paciente va a referir a una disfagia. Vamos, lógica, obvio que sí, le va a inflamar para ser lógico. A diferencia de la calasia, el trastorno espástico, el esclerodermia. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para dilucidar a este paciente que nos dice, sabe, doctor, tengo dificultad para tragar? Y usted, disfagia, ¿no es cierto? Y sí, bueno, ¿y para dónde nos vamos? Si tiene dificultad para iniciar la dilución, disfagia orofaringe. Si tiene, la comida se detiene o se atasca una vez diluida, es una disfagia esofágica. Y ahí podemos tener las lógicas y las ilógicas. O sea, y las lógicas para alimentos sólidos solamente, y puede ir progresando hasta la afagia, que es cuando no puede tragar nada, ¿no es cierto? Y puede ser intermitente, y esos son los anillos esofágicos inferiores, que son mentales, o progresivas, que es la lógica común, ¿no es cierto? Con pirosis crónica y pérdida de peso puede ser una estrechez péptica, ¿no es cierto? Lo que hablamos, la enfermedad de reflujo hace tanto tiempo que le provoca una inflamación que va a provocar una estenosis. Una edad de más de 50 años con pérdida de peso, cáncer de esófago. Entonces, si tenemos que el paciente tiene una disfagia ilógica, que es intermitente, asociada a dolor torácico, puede ser un espasmo esofágico. Que ahí hay discusión porque algunos dicen que no existe. No vamos a hablar de eso. Ilógico, una disfagia ilógica que va a ser progresiva. Con pirosis crónica puede ser una esclerodermia. Con regurgitación o pérdida de peso puede ser una calasia. ¿Ya? Por eso es importante hacer la diferencia, porque la lógica va a llevar más como a cosas mecánicas de obstrucción y la ilógica más a enfermedades del tejido conectivo. ¿Ya? Otro signo súper común son las náuseas y los vómitos. Entonces, como hablábamos, las náuseas es la sensación consciente e involuntaria del deseo inminente de vomitar. A diferencia de la regurgitación, los pacientes no tienen náuseas. Y el vómito es la expulsión del contenido solamente gástrico. Acuérdense que la regurgitación está a los pacientes generalmente en el esófago. Por la boca, precedida de las náuseas. ¿Ya? Y esto va a provocar por una presión del aumento intraabdominal, donde se va a relajar el esfínter esofágico inferior, va a haber una onda antiperistáltica en el esófago que va a llevar a la evacuación del contenido gástrico. Eso es para que sea vómito, un poco para distinguirlo de la regurgitación, porque en el fondo la regurgitación es como que le sale al paciente la comida. En cambio, acá en el vómito hay como todo un proceso fisiológico en que el paciente va a hacer todo esto, desencadenar todo esto, que va a llevar finalmente a la expulsión del contenido gástrico por la boca. ¿Ya? Y el contenido es lo importante, ¿no? Porque si bota sangre, bilis o fecaloides, vamos a hacer cosas distintas. ¿Ya? Y ahí tenemos todas las causas de los pacientes por vomitar. ¿Ya? Donde ahí ustedes tienen que ver, porque no es solamente porque está con caña, puede ser uremia, cirrosis diabética, coma hepático, un hiperparatiroidismo, un abdomen agudo si tiene una obstrucción intestinal, una neoplasia si tiene un cáncer de esófago, estómago, ¿no es cierto? Enfermedades ginecológicas, ¿okay? Un infarto puede provocar un vómito, la enfermedad de Meniere, ¿sabes lo que es la enfermedad de Meniere? ¿No? La enfermedad de Meniere es una enfermedad del oído interno donde hay una diferencia, una alteración en las presiones del oído interno, ¿ya? Que es como provoca mucho mareo, mucho vértigo a los pacientes. Entonces van a estar vomitando constantemente. ¿Ya?
Entonces, hay unas que son importantes, vómitos que son importantes, ¿cierto? Que son la hematemesis. Entonces, cuando ustedes digan que un paciente tiene hematemesis, es porque está vomitando sangre, ¿ya? No es porque comió beterraga y le salió un vómito rojo, eso no es hematemesis. Entonces, si ustedes le dicen a ustedes van a presentar un paciente, ¿sabe? Que doctora, quiero que haya un paciente que tiene hematemesis. Yo ya no le voy a ir a preguntar al señor que usted vomitó sangre porque ustedes ya le dieron el diagnóstico. Esto es un diagnóstico. Tiene una hematemesis. Ya ustedes dijeron que eso que vomitó el paciente era sangre, ¿ya? No es otra cosa. Entonces, por eso es importante que ustedes, cuando digan que el paciente tiene algo, es porque ustedes ya hicieron el trabajo anterior, de efectivamente corroborar que lo que ustedes están diciendo es así, ¿ya? Cuando ustedes dicen que el paciente tiene la hematemesis, ya no tienen las otras cosas. Ustedes ya le pusieron el sello como médicos que eso es lo que tiene el paciente, ¿ya? Y la melena. La melena son deposiciones negras, pastosas y de mal olor debido a la presencia de hemoglobina degradada por bacterias del colon. Lo mismo, si el paciente está tomando sulfato cereroso y le salió la caca negra, eso no es melena. La melena es esto, son deposiciones negras secundarias a la presencia de hemoglobina degradada. ¿Saben qué? ¿Y por qué lo estamos pasando juntas? Porque estas están presentes en las hemorragias digestivas altas, ¿ya? Y el 1-2% de las admisiones de emergencia son debido a las hemorragias digestivas altas. Y la mayoría, afortunadamente, se da espontáneamente, pero hay un 15% que va a necesitar de nosotros. ¿Ya? Y muere mucho más que la apendicitis. ¿Y cuáles son las hemorragias digestivas altas? Son las que están sobre el ángulo de Treitz. ¿Alguien sabe lo que es el ángulo de Treitz? Vamos, Franco, dale. El ángulo duodeno inguinal. Entre el duodeno y el inguinal se forma por el ligamento de ese suspensorio de Treitz. Muy bien. Bueno, la cuarta porción del duodeno, yo digo que el duodeno tiene porciones, que son 4. Ya la última porción, que hace una flexión hacia anterior, como ustedes ven en la diapo, está suspendido por el ligamento suspensorio del duodeno o de Treitz, ¿no? Que en el fondo marca cuando una hemorragia va a ser alta o baja, ¿no? O sea, de intestino delgado, colon para abajo es baja y todo duodeno, estómago, esófago es alto, ¿no? Y el ángulo de Treitz, que ustedes pueden ver ahí, que también se llama ligamento suspensorio del duodeno, que está en la cuarta posición, es la parte donde ustedes van a tener la diferencia, ¿ya? Porque es importante saber dónde viene, porque van a ir a buscar las causas. Si el paciente tiene una hemorragia digestiva alta y le sacamos el colon, no sé, pero es importante diferenciar, ¿ya? Estas son las causas más comunes en los pacientes que tienen hemorragia digestiva alta. Lo más común siempre son las úlceras, incluso en los pacientes que tienen, ¿cómo se llama?, enfermedad hepática crónica, donde pueden tener varices, también la causa más común en ellos va a ser la úlcera, ¿ya? ¿Sabes lo que es el Mallory Weiss? No, el Mallory Weiss es cuando el paciente tiene mucho vómito, ¿ya? Y produce desgarros longitudinales en la unión gastroesofágica que pueden sangrar, ¿ya? En general son pequeños y son autolimitados, pero es una causa de sangrado. Las erupciones gástricas o duodenales, que eso puede ser no ulceroso, en el fondo, sabe que doctora me comí un hueso de pollo, y le hizo un aerosol, ¿no? La esofagitis y las úlceras esofágicas, ¿ya? Porque las úlceras pépticas estamos hablando de estómago y duodeno, que son las más comunes. Las úlceras esofágicas no son tan comunes. Y habla de una enfermedad de reflujo gastroesofágico en mayor data. Las malformaciones vasculares, que la más común son las violafoides, que en el fondo los pacientes en el estómago, en su mucosa están ¿cómo se llama? Los vasos, pero el violafoide se vuelve, ¿cómo se llama?, más en la parte de la mucosa y se va a erosionar hasta que puede sangrar. O malformaciones musculares de nacimiento, que pueden estar expuestas en la mucosa y por ende sangrar en un paciente. Y las neoplasias, ¿no? ¿Sabes lo que son las neoplasias, no es cierto? Los cánceres, ¿no? Ya. La hematoquesia y la rectorragia. Es importante que hagan la diferencia cuando un paciente tiene hematoquesia y cuando tiene rectorragia. La hematoquesia es la mezcla de sangre roja-negra y su zona de sangrado va a ser el ilion y el colon, ¿ya? Importante. El paciente les dice que tiene sangrado por la caca, puede ser hematoquesia o rectorragia. Ustedes tienen que diferenciarla porque el lugar del sangrado va a diferir y les va a ayudar a ustedes para llegar a la etiología, que es lo que nosotros queremos.
¿cierto? Llegar a saber por qué le está pasando eso al paciente. Y la rectorragia, que es rojo rutilante, y la zona de sangrado está en el colon distal o en el recto. ¿Ya? Entonces el paciente la hematopesia va a ser que va a hacer caca y eso va a estar mezclado con la caca. ¿Ya? Pero la rectorragia es como cuando ustedes se cortan un dedo. El paciente va a decir que así va a ser el sangrado de su caca. O sea, él va a cagar, pero primero va a salir sangre y después la caca. ¿Ya? En cambio en la hematopesia va a estar todo más mezclado. ¿Ya? Digamos 15% de la hemorragia digestiva baja, aumenta con la edad, claro, porque los divertículos es la principal causa de hemorragia digestiva baja. La diverticulosis aumenta con la edad, haciendo un 60% a los 60 años y como un 5% a los 20 años. Entonces, aumenta con la edad un 20-30% porque la diverticulitis es la causa principal de hemorragia digestiva baja. Y una mortalidad muy menos del 5% cuando se presenta. ¿Ya? Y bueno, yo les he hablado a la mayoría de los adultos, pero es importante recordar de que ustedes van a ver a todo tipo. Yo soy cirujano en adultos, no veo niños, pero ustedes como médicos generales van a ver todo el espectro de edades de nuestra querida población. ¿Ya? Entonces tienen que saber también las causas de sangrado en los recién nacidos. ¿Ya? Si viene un paciente con una guaguita de un mes, le dice, ¿sabe que está teniendo hematopesia? Y usted hace como, ¿tiene una diverticulitis? No, buscarle otras cosas, ¿ya? Como por ejemplo, que haya tragado sangre materna porque le hizo ¿cómo se llama? Una lesión en el pezón y la droga, no porque sea un vampiro bebé. ¿Ya? Déficit de vitamina K, alergia a la proteína de la leche de la vaca, la gastritis, úlceras por la enfermedad péptica, malformaciones vasculares, coagulopatía. Acuérdense que cuando son más chicos los niños pueden estar fallados de fábrica, como las malformaciones. ¿Ya? A diferencia de los adultos que se buscan generalmente las enfermedades. ¿No es cierto? El fumador que después tiene cáncer de pulmón, la guaguita a lo mejor puede tener una malformación pulmonar, no es culpa suya. ¿Ya? Los lactantes, la enfermedad péptica, el síndrome de Malvivae, malformaciones, tumores vasculares, complicaciones gastrointestinales, varices esofágicas, membranas gastroduodenales, obstrucción intestinal. En los adolescentes, acá ya esto se ve cuando tienen sangrado que tienen Meckel, cuando son ya más niños adultos, no tan bebés. ¿Ya? Los bebés tienen que tener mucho cuidado con la, con la enfermedad colon necrotizante. ¿Ya? Y en las personas más grandes, ¿ya? El divertículo, también se va a causa, siempre cáncer colorectal, las proctitis actínicas. ¿Saben lo que son las proctitis actínicas? Pacientes secundarios a radioterapia provocan una inflamación del colon o del recto que puede ser que sean como más fibróticos. Entonces están más pronos a sangrar, y esas son las proctitis o colitis actínica. Úlceras rectales, la angioplasia. ¿Ya? Entonces acuérdense que la sangre depende de la edad, cuál va a ser la causa más común. En los adultos es diverticulitis, pero en los niños pequeños, por ejemplo en los niños, no en los bebés, es el Meckel, por ejemplo. ¿Ya? Y lo importante es que cuando le llega un paciente con sangrado, si bien buscar la causa, lo más importante es saber cuánto sangró. Y eso es lo primero que ustedes van a hacer, y eso es lo que enseñarles esta diapo, que en el fondo el paciente puede llegar choqueado, ¿no es cierto? Si el paciente le dice que está vomitando sangre, o que está cagando sangre, puede que sea hace mucho tiempo, o que sea ahora recién, pero muy agudo, y el paciente puede llegar en paro, ¿no es cierto? Entonces lo primero que ustedes tienen que hacer, antes de ir a buscar la causa, es ver cómo está el paciente. Y este es un diapo que les dice cómo es el shock hipovolémico secundario a la pérdida de sangre, y que tiene 4 etapas. Y eso es lo que tiene que ver, aparte de la academia, es cuán rápido ustedes tienen que actuar, porque lo primero que tienen que hacer cuando un paciente llega sangrando es estabilizar, y después buscarle la causa. ¿Ya? Eso. Lo otro lo van a ver con el otro cross. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿De qué va a depender que sea una rectorragia o hematopesia? ¿Cómo? ¿A una melena? Lo que pasa es que la melena es el color negro que le da la caca cuando se ha degradado la hemoglobina, ya que generalmente es una hemorragia digestiva alta sobre el TRAES y que ha pasado por todo el tubo digestivo y después va a verse como melena en la caca, pero el paciente está sangrando arriba. En cambio la hematopesia es un sangrado que viene después del ángulo de TRAES, ¿ya? Que el paciente a lo mejor no va a ser negra propiamente tal porque no se va a alcanzar a degradar toda la hemoglobina, a diferencia del otro que empezó por ejemplo en el estómago y pasó todo y llegó a la caca. En cambio la otra va a llegar antes
y va a tener, no va a ser negra, sino que va a ser como una sangre, que es como cuando está coagulada, así como un poco más vieja, pero mezclada con la caca. Entonces es como porque la sangre estuvo más tiempo y se degradó porque estuvo más tiempo. La melena es la coloración negra de la caca por degradación de la hemoglobina y que generalmente en el 90% de los casos es por hemorragia digestiva alta, o sea, sobre el 3. Hay un 10% de pacientes que tienen, ¿cómo se llama?, tránsito lento, ya que el sangrado puede estar en el colon, en el intestino, pero debido a eso van a presentar melena porque la caca estuvo más tiempo en el colon y el sangrado es bajo, no alto. Pero en general, cuando un paciente tiene melena, uno lo que tiene que ir a hacer es ir a buscar la causa del sangrado gastrointestinal sobre el TREX. ¿Alguien más? ¿No? Ya, vale.